15 de noviembre de 1573. 15 de noviembre de 2023. Camino a los 450 años de Santa Fe de la Veracruz. Nueve de la noche, 5 minutos en toda la República Argentina. Es un verdadero placer, un verdadero honor poder estar transmitiendo desde el estudio principal de Aire de Santa Fe. Sí, Aire de Santa Fe. Nuestra ciudad que cumple 450 años la semana próxima, el próximo miércoles 15 de noviembre. Y como no podía ser de otra manera, el Grupo Aire tomó la gran responsabilidad que conlleva contar 450 años de historia, que no lo vamos a hacer solamente en una noche, en la de hoy, en la previa, lo que van a ser los 450 años el miércoles próximo, sino que serán 4 capítulos, 4 programas especiales, 4 programas dedicados exclusivamente a nuestra queridísima ciudad, a la ciudad que nos ha dado tantas alegrías. Imagino del otro lado ya muy prendidos, todos encariñados desde su barrio, desde su nacimiento, desde distintos lugares que tiene la queridísima ciudad de Santa Fe, desde las plazas, desde los íconos, desde el puente colgante, desde el viaducto Oroño, desde todos los lugares que van a tener su protagonismo en distintos segmentos de este programa, desde lo histórico, desde lo cronológico, porque nos vamos a meter en el juego de la historia, pero también con cada uno de los comodines que tiene el juego. Y cuando digo comodines, me refiero a cada una de esas particularidades, de esos íconos, de esas personalidades que ha tenido la ciudad de Santa Fe. Lo vamos a desarrollar con Erico Vega, con Agustín Vicio en el día de hoy, con un trabajo, con una producción que ya viene de hace muchísimo tiempo, de mediados de este año, con el Grupo Aire que desde todas sus áreas está trabajando desde hace muchísimo tiempo, desde lo audiovisual, desde el archivo. La importancia de tener un buen archivo para encarar este tipo de producciones es fundamental, es necesario. Y les puedo asegurar que van a conocer cosas de Santa Fe que no sabían. Uno piensa que conoce al dedillo a su ciudad muchas veces, pero gracias a este archivo que les digo, gracias a esta producción, gracias a historias que quizás ya conocen, que quizás ya escucharon, pero muchos detalles seguramente se perdieron y van a tener la oportunidad de conocerlos en estos 4 capítulos de la historia de Santa Fe. 4 capítulos que comienzan en el día de hoy. Y antes de abrir el tablero del juego de la historia, quien estuvo a cargo de ese título y de ese trabajo fue Erico Vega, que ya vamos a estar presentando. Pero antes de abrir ese tablero y de empezar a recorrer los primeros casilleros de la historia de Santa Fe, de la Santa Fe que todos queremos, vamos a presentar el primer comodín. Primer comodín del juego, de este juego hermoso, de esta hermosa ciudad que hoy empezamos a contar sus 450 años de historia. Hace apenas 75 años, los santafesinos no sabían con certeza dónde estaban las ruinas de la vieja ciudad que había fundado Juan de Garay el 15 de noviembre de 1573. Había hipótesis, sospechas, algunos indicios, pero el hombre que terminó con todo este misterio fue Agustín Zapata Goyán, cuando informó aquel 4 de noviembre de 1949 que había descubierto las ruinas de Santa Fe la Vieja en un campo cercano a Cayastá. Al principio no todos le creyeron, y fue necesario un dictamen de la Academia Nacional de Historia y de la Sociedad Argentina de Antropología para confirmar que había descubierto los restos de la ciudad que los santafesinos tuvieron que mudar entre 1650 y 1660. En el micro Para Conocernos se difundió la última entrevista que le hicieron a Zapata Goyán. Se grabó el 2 de septiembre de 1986, 40 días antes de su fallecimiento. En este fragmento cuenta que lleva casi 40 años trabajando en el parque arqueológico y los últimos 10 sin sueldos ni viáticos. He pasado una gran parte de mi vida trabajando acá, hace cerca de 40 años. Pero hace 30 años que yo no tengo sueldo, porque yo me jubilé y pedí seguir al horario. No tengo sueldo, ni viático, ni contrato. Vengo porque quiero terminar esto, y me gustaría verlo terminar.
Y de esta manera abrimos el juego, este hermoso juego que es la historia de nuestra queridísima ciudad. Saluda a mi derecha, señor Agustín Vicio. Un placer volver a compartir micrófono para esta producción especialísima de Aire de Santa Fe. Bienvenido, amigo. ¿Qué haces, Agu? Muchas gracias. Bueno, ansiosos de poder empezar a desarrollar ya estos 4 programas, obviamente, y ya también a las puertas de lo que va a ser después de un año largo de trabajo, con muchas aristas de la radio, muchas personas que por ahí no ponen la cara, pero que participaron de una u otra manera, empezar ya a culminar en lo que va a ser el aniversario de estos 450 años que cumple nuestra ciudad. Y voy a saludar para mí a uno de los grandes responsables, realmente, de que hoy estemos acá contando la historia, porque no es casualidad que sean 4 capítulos, no es casualidad que tenga ese título como el juego de la historia, para abrir el tablero, para contar la historia jugando. Erico Bea, el responsable de todo esto, bienvenido. Gracias, Agus. ¿Cómo estás? Un placer, realmente. Públicamente al otro Agus, muchas gracias, che, por tus palabras. La verdad que sí, es un laburo que pasa los límites de los periodísticos y ya tiene que ver con una cuestión pedagógica, educativa, que era un poco el objetivo también que empezamos a buscar cuando comenzamos hace mucho tiempo a laburar sobre este proyecto, que tenía la complejidad de contar para esta época, para los tiempos que corren, 450 años. Entonces, esa complejidad requería también un esfuerzo importante desde lo intelectual, y no para tirar flores del laburo que se hizo, sino para intentar contarlo de manera creativa, pedagógica y periodística en corto tiempo. Hay una gran responsabilidad también, ¿no? Mientras hacías el laburo, mientras seleccionabas cada fragmento, porque obviamente hay que seleccionar. Estamos haciendo 4 programas, que es mucho, es una superproducción para contar 450 años, pero así tú hay una gran responsabilidad para la selección de cada uno de los capítulos. Sí, esa responsabilidad, hay que decir, fue subjetiva, un poco atada a los periodos y aquellos hitos que se dieron a lo largo de la historia. Lógico, comenzamos con la fundación, con los inicios, pero hay que decir también que este era un lugar habitado, había pueblos originarios en este lugar, que incluso el acta de fundación de Santa Fe tiene muchísimos detalles que son impresionantes. Primero, que reconoce que era un lugar, en el mismo acta de fundación dice que es un lugar habitado por calchines y mocoretaes. Sí, previamente ya poblado. Claro. Ya dan una pauta. Lógico que después entra un proceso de, entre comillas, pacificación, de conquista, en búsqueda de riquezas que tenía el Imperio Español de ese entonces, para llegar a estos lugares. Santa Fe comienza a ser desde allí también un nexo con el resto del país, con el oeste, partiendo desde la ciudad de Santa Fe, con la parte mediterránea de la Argentina y también con el continente. Alto Perú, claro, ni hablar. Entonces, esa complejidad creo que la pudimos resolver primero hablando con especialistas, buscando mucha información, investigando y encontrándonos con detalles que por ahí estudiamos hace tiempo ya, en mi caso por lo menos, y que valen la pena recordarlos, y más como de la manera que están contados. Sí, eso es interesante porque uno revive y empieza a meterse en temas que por ahí lo había visto hace mucho tiempo, y a su vez también se va cruzando una cuestión sentimental, porque uno habita estas tierras y también por algo hace, porque quiere quizás revalorizar un poco el trabajo, la histórico que ha tenido la ciudad. Bueno, en este caso estamos hablando de Santa Fe la Vieja, posteriormente vamos a hablar de acá del emplazamiento actual, pero es interesante también cómo cómo uno personalmente va viendo la historia de otro lugar que había visto hace algunos años nada más y ya empieza a tomar otra forma, y a su vez también todos los sucesos que van ocurriendo en el medio y cómo van modificando toda esa cuestión. Y fíjate vos qué importante que fue dar pie con este primer clip, con este primer audiovisual, porque lo mencionabas perfecto, ¿no? Hay un descubrimiento que no tiene tantos años. Bueno, eso quiero remarcar, lo decíamos recién en el primer comodín. Pero hace 75 años solamente que sabemos dónde estaba la primera Santa Fe la Vieja. Es muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Es poquísimo. Poco tiempo. Y en ese lugar se encontró la historia prácticamente. Como un dato anecdótico, está en el Parque Arqueológico de Santa Fe la Vieja el registro de un mate más antiguo del mundo. Tremendo.
Ese es tremendo. El mate más antiguo del mundo es una locura. Está en Santa Fe la Vieja. Y que a su vez fue un hito, la Fundación de Santa Fe fue un hito fundamental para la fundación, por ejemplo, después de Buenos Aires y otras ciudades argentinas. Digamos, era un lugar, tenía un puerto sumamente importante para el resto de lo que era el virreinato y posteriormente todo el territorio americano incluso, y que por ahí uno viviendo acá no toma dimensión de ese tipo de cuestiones por la cotidianidad, por la naturalidad que uno le imprime, pero quizás para otras personas que son de afuera es llamativo, y por eso también creo que está bueno esto de poder intentar llegar a cierto público local que convive con la historia cotidianamente, y por ahí simplemente nos pasa porque caminamos por lugares que no son naturales, que no son comunes, y en el medio de esos caminos hay un montón de historia que quizás no conocemos. Así que bueno, esa es un poco también la idea de poder contar todo esto. Cuando hablamos del juego de la historia, ¿cómo se te ocurre? Porque ya la gente puede ver, incluso, mira, estamos viendo algunas imágenes. Ya te digo que vamos a poner el capítulo completo, obviamente. Vamos a presentar el capítulo completo en el día de hoy, que es el capítulo 1. Yo quiero saber si ganó alguien en ese juego. No, pero te estás adelantando, es el primer capítulo. Es el primer capítulo, 4. ya quieres saber el Bueno, final, una soy ansioso, locura. perdón. Che, Erico, pero ¿cómo se te ocurre esto del tablero? Bueno, hay algo que, aparte, también lo que significa hacerla con la familia, ¿no? Tuvo un significado especial eso. Sí, los actores que ven allí son los integrantes de mi familia. Protagonistas principales. Con lo cual hay que hacer las regalías correspondientes de todo esto, protagonistas principales. Y creo que encontré una manera, primero que los juegos de mesa es algo que son bastante recurrentes, por lo menos en mi familia. Los chicos lo usan bastante y juegan muchísimo, jugaron muchísimo, tal vez ahora que están más grandes no. Entonces dije, hay que encontrar una manera que cumpla con los objetivos de informar, de entretener, y no de capacitar, porque me parece que es muchísimo, pero sí de educar, porque algunas personas estas historias que vamos a compartir no las conocen. Este es el primer capítulo. Sí. Eso me parece, para mí, a la hora de llevar adelante una producción como la que lleva adelante todo el Grupo Aire con estos 4 capítulos, me parece lo más destacable, cuando le agregás algo de su propia ciudad al santafesino. Porque yo mismo grabando muchas de las pastillas, o cosas que uno ya sabía, como las inundaciones, pero de repente que imaginarme que alguien pasó en canoa por Rivadavia y Crespo, me parece una locura. Una locura total, jamás podría haber agua ahí. No, sin embargo... Y sin embargo hubo. Y un montón de esos detalles y de esas historias se van a enterar en el día de hoy. Y volviendo a lo del tablero, en el día de hoy en los 4 capítulos, ¿no? Todos los miércoles del mes de noviembre. Volviendo a lo del tablero, me parece que también, y reflejado ahí con tus hijos y con tu familia, es una manera lúdica de explicárselo también a los más chicos. Bueno, lo van a ver, lo vamos a compartir en unos minutos nada más, y fue impresionante ver cómo iban también absorbiendo lo que iba sucediendo, lo que iba saliendo en cada carta, porque ese tablero tiene algunas referencias icónicas que vemos allí. Esas referencias icónicas están en las cartas, que cuando se dan vueltas se descubre qué es lo que dice esa leyenda, ¿no? Y también qué significa, qué resulta, qué significa para el juego, es decir, avanzo, retrocedo, Claro. pierdo dos turnos. No es solamente simbólico el tablero, sino Claro, que hay mucho detrás. Claro, es un juego. Agarré una hoja, un boceto, hice un juego y dije, bueno, esto tiene que ser así, 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 así. Lógico, está contado para un proyecto audiovisual. Por supuesto. Pero Pensando en el producto. claramente, pero en cada icono hay una referencia en este primer capítulo, por ejemplo, trascendental para estos casi 100 años desde la fundación hasta el traslado. Hay un detalle que es importante Sí. en el traslado de la ciudad de Santa Fe, que tiene que ver con el arroyo Leyes. Pero es muy importante, porque el arroyo Leyes, cuando se dio el traslado, no tenía la dimensión que tiene hoy, con lo cual podría haber sido o más costoso el traslado o casi imposible. O que no permitiese llegar al lugar donde está hoy. Exacto, porque era un pequeño paso que había que atravesar como Sí, un arroyo. un arroyito. Sí, ¿no? sí. Para mojarse los pies, nada más. Exacto. Eso también es impresionante. Y también qué circunstancias llevaron a el traslado de la ciudad. Una ciudad que se muda. ¿Cómo puede ser posible una ciudad que se traslade? Sí, fue posible. Y hubo circunstancias
que favorecieron a ese traslado. Traslado, atención, que también figura en el acta de fundación de la ciudad de Santa Fe. No es un dato menor. No, que en caso de encontrar un suelo mejor, con otras palabras, lo dice en el acta de fundación, se sugiere una reubicación en otro lugar. Aparte haciendo un encalco prácticamente de lo que era la ciudad a lo que es ahora, digamos. Al traslado, digamos, en donde estaban Callastá, bueno, hoy Callastá, al emplazamiento actual, muchas de los lugares y las ubicaciones se sostuvieron y se mantuvieron casi. Si vos haces el recorrido desde donde estaba la plaza principal en Santa Fe la Vieja hacia una de las iglesias, es el mismo recorrido que si vos estás en la Plaza 25 de Mayo ahora, claro, y vas hacia esa iglesia. Porque se hizo la hecho con una hoja de calcar. Igual. Idéntico. Igual. Idéntico. Bueno, vamos a presentar este primer capítulo. Es tremendo el tablero, el diseño, todo. Sí, yo estoy mirando la pantalla, ya no puedo dejar de mirar. De eso, de Erico, de todo el diseño del tablero. Ahora vamos a agradecerle, porque la verdad que trabajó mucha gente en esto. Sí. El diseñador a Martín, ya lo vamos a mencionar, porque la verdad que hizo un laburo espectacular en ese tablero que lo quiero en mi pieza. Ya avisó. Yo sí hay un segundo juego si también. Mi pieza fuese propia, digo. Sí. Como si tuvieses como si tuvieses ese poder, ¿no? Erico, vamos a presentar, te dejo que lo presentes, para empezar a avanzar los primeros casilleros en este hermoso tablero del juego de la historia santafesina. El juego de la historia de Santa Fe, que no es un juego, es conocer nuestro pasado para entender un poquito lo que nos pasa ahora. 450 años de historia se pueden contar de muchas maneras, pero hay una sola que hasta ahora nunca se hizo: jugando. Este tablero representa 450 años de historia repartidos entre 43 casilleros. La familia comienza un juego de mesa distinto, porque el dado gira y el azar resuelve empezar a contar nuestra historia. El explorador español Juan de Garay llega a un sitio ocupado por pueblos originarios y considera fundar una ciudad. La llama Santa Fe. Este era un lugar que estaba habitado desde hace 2000 años antes que lleguen los españoles, la expedición de Juan de Garay. Vivía gente, eran grupos indígenas, cazadores, recolectores, pescadores, que estaban adaptados a los ambientes fluviales del Paraná. Como dice en la misma acta de fundación, en tierra de calchines y mocoretades, digamos, reconociendo que eran tierras que estaban habitadas. De la expedición de Garay acá hay que enmarcarla en el contexto de la conquista española. El Río de la Plata fue una de las últimas zonas, digamos, conquistadas o por conquistar, ya que lo primero que buscaban eran los lugares donde había riquezas, minerales principalmente. Por eso toda la zona del Alto Perú fueron los primeros lugares que más le interesaron. El nuevo emplazamiento debía reunir ciertas condiciones que este sitio, ubicado a 80 kilómetros al norte de la Santa Fe actual, tenía, y esas condiciones estaban también en el acta de fundación. Aguas y leña y pastos, pesquería y cazas y tierras y estancias para los vecinos y moradores de ella, y repartirles como su majestad lo manda. Lo primero que hacen es, ahí el acto de conquistar, digamos. Todos los pueblos originarios que vivían acá son sometidos, digamos, porque la intención de los españoles era ocupar un territorio. Por más que estaban reconociendo que vivía gente, lo iban a ocupar, iban a establecer una jurisdicción amplia que partía desde la ciudad. Una vez en el territorio, la conquista somete a los grupos originarios. Se traza la ciudad a cordel dividida en manzanas. Y luego llegan las órdenes religiosas y se va formando de esta manera la ciudad. El juego se vuelve complicado y esas dificultades parecen representar a la mismísima historia.
Por la escasez de recursos, los conflictos territoriales y las constantes inundaciones, el pueblo debe mudarse. El traslado es lento y complejo. También había otros grupos que resistían la conquista, como son los avipones, los grupos calchaquíes al norte. Eso se mantuvo, incluso fue una de las causas de la mudanza de la ciudad. 90 años después de su emplazamiento comienza a mudarse la ciudad, situación que está contemplada también en la misma acta de fundación. Que todas las veces que pareciere o se hallare otro asiento más conveniente y provechoso para la perpetuidad, lo pueda hacer, con acuerdo y parecer del Cabildo y Justicia. Fue un proceso que fue de a poco, digamos, se fueron mudando de a poco. Bueno, son 80 kilómetros en carretas. No tenían que atravesar el arroyo Leye porque el arroyo Leye en ese momento era un hilito de agua, apenas no existía prácticamente. No era lo que es hoy, si no hubiera sido imposible, digamos, hubiera sido mucho más costoso el traslado. Y bueno, poco a poco la ciudad se fue trasladando. El juego ahora sorprende. Surgen interrogantes. ¿Cómo es posible trasladar una ciudad? Respetando la traza original, la ciudad nueva se ubica en el vértice de dos ríos y empieza otra historia. Dentro de las estancias que formaban parte de la jurisdicción de Santa Fe, había una donde hoy existe Santa Fe de la Veracruz. Y bueno, se decide que ese lugar protegido por dos ríos, digamos, por el río Salado por un lado y después toda la parte de la llanura aluvial del Paraná por otro, era un lugar adecuado como para trasladarse y que garantizaba, digamos, poder continuar con las rutas comerciales y el puerto. Santa Fe tiene un nuevo lugar y con ello una nueva historia comienza. El primer capítulo del juego de la historia, comandado, dirigido por Erico Vega. Ahora sí, momento de agradecer, ¿no? A Sí, tanta gente. Mirá, bueno, ahí vemos. Ni hablar a todas las instituciones que colaboraron con muchísima generosidad. Lo hicieron y la verdad que hay que agradecerle. Lo queríamos poner también allí. Bueno, Michael, ni hablar. Fenómeno, Michael. Michael Torcrack, digo yo. Es el apellido que hay que ponerle. Bueno, y también los diseñadores que participaron, Martín Medail, y que es el diseñador Del juego, de ese tablero, de esas piezas y demás, sí, ¿no? sí. Y bueno, y a Tomás Escobar también, que fue uno de los animadores que participó también de esto. Un laburo que se hizo con esas, no discusiones, pero sí con ese intercambio de opiniones. ¿Qué queda de afuera? miradas. ¿Qué? Claro, que me parece que Una responsabilidad importante. Al final termina sumando todo, ¿no? Enriqueciendo siempre Sí, el laburo termina final. sumando todo. Para mí termina empujando todo. Bueno, se agrandó la mesa. Se agrandó Sí. la mesa porque me parece que si hablamos de Santa Fe la Vieja, si hablamos de los primeros momentos de Santa Fe en el lugar donde la conocemos hoy, a nuestra queridísima ciudad, era oportuno invitar para conocer parte de la historia, en este caso a el padre Manuel Sicre, que es sacerdote jesuita, con la importancia que han tenido los jesuitas para nuestra ciudad. Manuel, bienvenido y muchísimas gracias realmente por haber venido hoy a Aire de Santa Fe. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, me siento muy halagado y bueno, y convocado, vamos a ver qué sale, pero me gusta que puedan como descubrir que los jesuitas tuvieron algo para decir en esos inicios de Santa Fe, ¿no? Y tenemos un exalumno de Inmaculada acá también, que incluso conoce cosas de lo más importante que han hecho los jesuitas en Santa Fe en sus primeros momentos. Vamos en a la ver ciudad, si fue buen alumno. ¿no? Sí, eso principalmente. Sí, claro, bueno, tuvieron una participación muy relevante a la hora Sí. de ir conformándose
formándose y construyéndose esta ciudad a lo largo, tiré casi que desde el inicio. Recordemos que el Colegio Inmaculada tiene más de 400 años, es uno de los más viejos de toda Latinoamérica. Bueno, de allí salieron gobernadores, diputados, diputadas, concejales, muchas personalidades políticas, también del deporte. Pero más allá de eso, para meternos en lo que fue el inicio justamente de la ciudad de Santa Fe, allí en Santa Fe la Vieja, uno de los íconos que si uno hoy entra y dice, bueno, ¿qué puedo hacer en Santa Fe? En los distintos documentos que da la municipalidad o el gobierno de la provincia, dice, bueno, hay un cuadro que fue milagroso. Bueno, ese cuadro milagroso fue pintado en 1634 en lo que es Santa Fe la Vieja, en 1636 en una jornada soleada, según cuentan distintas crónicas. Después de una misa ese cuadro empieza a brotar agua de la mitad hacia abajo, una cuestión bastante particular que en un principio llamó mucho la atención de las personas que estaban presentes. Hace un parate ahí. Le Sí. quiero contar a la gente que esto forma parte también de una serie de notas Sí. y un laburo que venís haciendo ya hace un montonazo de tiempo durante todo este año para la parte digital de Aire de Santa Fe, Sí. que se tituló Por la Endija de la Historia. Por la Endija de la Historia se llama. La idea era contar como Sí. microrelatos a través de distintos relatos ficcionados. Sí. En esos relatos ficcionados, bueno, por ejemplo, este del cuadro de la Virgen, cuento la historia de, bueno, justamente qué pasaba en esa iglesia, obviamente imaginándonos, con este cura que había dado la misa, con las personas que se habían dirigido, cómo era Santa Fe la Vieja en ese momento, con el río, con casas, bueno, un ejido urbano chiquito, una ciudad muy pequeña, y a partir de ahí contamos en este caso, bueno, de manera ficcionada qué pasaba en ese lugar, imaginándonos también, obviamente nutriéndonos de distintas crónicas, pero contando como eje central un hecho que realmente ocurrió, en este caso, el milagro de la Virgen que terminó teniendo lugar el 9 de mayo de 1636, un cuadro que... Claro, y aparte muy reciente también en la historia de Santa Fe, al inicio de la historia de Santa Fe. Sí, por eso digo que es, en este caso, la religión y los jesuitas, después otras órdenes también, pero son una parte muy importante. Más allá de si uno puede ser más o menos religioso, es innegable la importancia que tuvieron en la conformación de la ciudad de Santa Fe. En este caso, hacemos mención al cuadro milagroso, que durante casi una hora brotó agua y se empezó la gente se empezó a golpar. Obviamente en un principio era como que no se podía creer. Y no se tomaba dimensión de lo que estaba ocurriendo realmente allí. Bueno, empezaron a tomar telas y esas telas humedecidas en ese agua, según cuentan las crónicas, que después fueron, vamos a decir, bueno, había personas que eran enviados de la corona que estaban en la región, podríamos decir hoy escribanos, vamos a llamarlos así, que dijeron que era verídico ese hecho, que ese milagro fue tal y que justamente ese sudor, que posteriormente se terminó llamando sudor milagroso, bueno, curó de ciertas enfermedades a personas que estaban presentes, y hoy por hoy es un ícono de la ciudad de Santa Fe. Si uno ingresa y dice, bueno, a ver qué puedo hacer, bueno, está el cuadro de la Virgen que está expuesto en justamente la iglesia que está al costado del Colegio Inmaculada, y que tuvo todo un... Es la iglesia que está pegada a la Sala Garay, sería. Exactamente. La Sala Garay está adentro del colegio, bueno, en un costado. Del colegio está justamente esta iglesia, que tiene allí a su interior el cuadro que fue pintado en 1634 y que en 1636 fue milagroso. Posteriormente fue declarado como se le dio la veracidad a ese milagro. Que también eso es importante porque para la época fueron más de una persona que terminó consagrando y diciendo, bueno, esto sí es verídico, y con los años fue adquiriendo quizás más importancia, que bueno, en ese momento era como muy reciente. Hoy por hoy, y estamos viendo ya allí en pantalla, por ejemplo, ese es el cuadro que está expuesto y que hace algunos años nada más se lo sacó a dar vueltas por la ciudad y por el casco histórico, pero este fue un hecho que formó parte de la historia santafesina y que con el correr de los años fue adquiriendo mayor relevancia y saliendo también, reitero, del ámbito meramente religioso, ¿no? Padre, me imagino, vale destacar, Emanuel, que usted es de Mendoza, Sí. es de la ciudad de Mendoza. ¿Cuánto hace que está acá en Santa Fe?
en la ciudad? 3 años va a ser. 3 en febrero, años. Así que llegué hace poco, digamos. Y me imagino que esta historia es una de las más conocidas históricamente por la importancia, por la relevancia, por la cantidad de fieles que se siguen acercando a la fecha, ¿no? Ciertamente. Conocí la historia del cuadro cuando yo era más joven, porque la imagen de la Virgen de los Milagros es la patrona de los jesuitas en Argentina y Uruguay. Entonces, como que aunque uno no esté en Santa Fe, ya sabe que este cuadro Esas y cosas esta se historia conocen. tiene como una relevancia y una pertenencia a esa sensibilidad mariana, podríamos decir, que emana desde el mismo cuadro también, ¿no? ¿Y cuál fue, cuando se encuentran en Santa Fe o quizá desde antes, cómo se relaciona esa historia jesuita con la ciudad de Santa Fe? Porque han quedado incluso hasta rasgos arquitectónicos en nuestra ciudad. Desde ya. Bueno, la orden fue convocada por los primeros cabildantes, ¿no? Como sucedió en la gran mayoría de las ciudades argentinas y bueno, y de América, así funcionaban las colonias, pedían el auxilio de las congregaciones religiosas, en este caso aquí de los jesuitas. El provincial, de la época, la provincia, nosotros llamamos provincia al territorio gobernado por un provincial, como en el caso de las diócesis por un obispo, estaba en Asunción del Paraguay, era la provincia del Paraguay, que contenía un poco toda la región norte de la Argentina, sí. En fin. Desde ahí piden ahí a Asunción que envíen a los jesuitas para empezar la constitución de lo que sería el núcleo de la ciudad, ¿no? Y para eso se necesita religión y educación. Y bueno, y eran como los expertos del momento, por así decirlo, y que a quienes se le confiaba mucho la educación y la transmisión de la fe eran los jesuitas. Entonces, bueno, por eso es que llegan los primeros 2 jesuitas que deben haber llegado acá, pobres, entre medio de los mosquitos, me imagino. Sí, en 1610. En llegan. 1610, claro. En 1610 llegan esta cuestión, para dimensionar y agregar lo que decía el padre, llegan al momento del milagro, no quería confundirme, decir mal los nombres, por eso no lo había dicho antes, llega el vicario y juez eclesiástico de Santa Fe, que era de apellido Arias de Mansilla, el teniente gobernador y justicia mayor don Alonso Fernández Montiel y el general don Juan Garay, que era el hijo del fundador de la ciudad. Ni Llegan más ni ahí menos. Y el escribano del rey, don Juan López de Mendoza, para certificar justamente esta cuestión. Tanto Mendoza como Arias se fueron, certificaron. O sea que el hijo de Garay certificó esta cuestión. Estuvo presente en el milagro, exactamente. Certificó lo que estaba ocurriendo allí. Mendoza sostuvo en un manuscrito que el agua caía como arroyos o hilos de agua. Textualmente es una pieza que fue recuperada con los años, donde se puede leer quienes estuvieron presentes allí, qué es lo que se decía. Y el obispo de la diócesis de Asunción de Paraguay, espacio del cual dependía Santa Fe, como explicó el padre recién, terminó justamente mediante distintas actas, reconociendo justamente este acto que fue milagroso y que, bueno, hoy por hoy es uno de los actos, que no hay muchos, la verdad no tengo el número presente, pero no hay muchos actos que se hayan dado de manera milagrosa en todo el territorio argentino y menos en el santafesino. Bueno, desde ya que lo que confirma un poco este milagro es que la devoción se continúa después de 400 años, ¿no? Y que la gente sigue acercándose al cuadro, claro, y a encontrar ahí una relación con algo que la lleva más allá en su fe y que le ayuda a soportar sus sufrimientos, las enfermedades. Como que de alguna manera la misma historia certifica que esto tiene una profundidad para los creyentes, ¿no? Y una profundidad que trasciende también no solo a los años, sino a las personas y al pueblo, porque la Constitución de Santa Fe está impregnada por hace poquito, cuando el obispo nos decía que estábamos en el marco de los 450 años, el milagro de la Virgen en Santa Fe la Vieja es un poco el que inicia la devoción mariana en Santa Fe, ¿no? Después, por la expulsión de los jesuitas, que casi 100 años estuvimos suprimidos, ahí se constituye un poco la devoción de la Virgen de Guadalupe y el santuario, que ahora actualmente también tiene una gran popularidad. Desde los inicios, podemos decir, la Virgen de los Milagros, y en la refundación de la compañía después ya está la Virgen de Guadalupe ahí encabezando la devoción mariana en Santa Fe.
Y se comenta que el padre, Bergoglio, quien es hoy el Papa, Francisco, tiene una estampita nos comenta, nos agrega Manu Viola. Abrazo enorme para Manu. Y que también que tiene una estampita justamente de Nuestra Señora de los Milagros. Y ha reconocido y ha recordado más de una vez su paso por acá, por Santa Fe, porque él fue maestrillo y estuvo 2 años aquí en la capital provincial. A la brevedad vamos a ir con eso. Padre, vos sabés que recién decía algo que es tan importante, imagino, como la fe, como la religión, pero es la educación. Ese rol en aquel entonces, ¿no? Tan importante para empezar también a fundar en el crecimiento de una ciudad. Desde ya. Para nosotros no están separados. Claro. Eso es importante reconocerlo y creo que viene así desde el inicio. ¿Por qué? Porque dentro de la misión de la fe está que la cultura sea cuna del misterio de la fe. Entonces no se puede como transmitir una fe solita, ¿no? Entonces la educación, la cultura, el acceso al conocimiento, que estaba como un mandato también de las congregaciones religiosas para poder hacer visible todo lo que se conocía ya en el viejo mundo aquí en América, ¿no? Entonces por eso es que los grandes centros de difusión de la cultura llama la atención el padre Furlong, que es un jesuita del siglo pasado, que es el que escribe los 6 tomos de la historia de la Inmaculada y también los 6 tomos de la historia del Colegio del Salvador en Buenos Aires. Recoge en el título Historia de los jesuitas en Santa Fe y del Colegio de la Inmaculada y sus irradiaciones culturales, dice, ¿no? En el fondo hay como un centro dentro de la iglesia y del colegio, también pasó con la universidad en Córdoba, en donde se reúnen, ¿no?, varios ríos que permiten encontrar en la cultura un espacio de encuentro también de toda la ciudad. Y la religión en ese momento era como la que también permitía la irradiación cultural, porque de hecho si pensamos en el hermano Luis Berger, que es el que pinta el cuadro, Que pinta, exacto. era un gran músico además de un gran pintor. Entonces Sí. era el ideal renacentista de la época, el humanista que tenía un gran dinamismo artístico, cultural. También si pensamos en el mundo más de las ciencias y del observatorio astronómico. Bueno, de hecho el primer observatorio meteorológico de la ciudad de Santa Fe estuvo en el Colegio Inmaculada, que hoy por hoy no sigue vigente como tal, pero sí se puede ingresar y observar. Y marcó un puntapié. Sí, claro. Sí, sí. Desde ya. Che, hay un cuadro que es tremendo, que es grafica el momento en el cual se está llevando adelante el milagro, está sucediendo el milagro. Sí. Que es toda la gente observando el cuadro. Ese es. Sí. Ese. ¿Qué pieza esta, no? Sí, es una recreación de aquella jornada que se dio en Santa Fe la Vieja, como decíamos, y que a partir de ahí empezó a tener la fama años posteriores a lo que se conoce hoy como el cuadro milagroso de la Virgen, y que hoy por hoy es un lugar que excede lo religioso, y recalco esto porque me parece importante, porque va más allá de las personas que tienen o no fe, o en mayor o menor medida. Hoy por hoy se siguen dando algodones que tocan, obviamente no el cuadro porque está protegido por un vidrio, para cuidar la pieza, pero también hubo una decisión el propio movimiento jesuítico de mostrar el cuadro, porque hubo una discusión en algún momento de la historia de decir, bueno, este cuadro es tan importante, es tan antiguo, tenerlo a la exposición de la luz, tenerlo a la exposición... Se puede dañar y demás. Se va a dañar con el correr de los años, sin embargo se priorizó mostrarlo como forma de, seguir predicando no solamente la fe, sino también mostrar parte de la historia de esta congregación, que es parte de la historia también de la ciudad de Santa Fe y de toda la región, ¿no? Y que es conocido no solamente acá, sino también a nivel mundial, como uno de las pinturas, obviamente jesuíticas, pero también milagrosas. Padre, ¿qué reflexión o qué enseñanza nos deja todo ese proceso de la llegada de las órdenes religiosas puntualizadas en los jesuitas? ¿Qué reflexión nos deja a 450 años aquel proceso inicial de acompañamiento también de la conquista? Bueno, primero diría que Dios es muy generoso, ¿no? Porque que tantos años y la continuidad de alguna manera siga vigente, no solo la continuidad nuestra, sino la de la fe, ¿no? Creo que nos ayuda a descubrir que hay posibilidades de ver que en los capilares de la cultura de un pueblo puede manifestarse algo tan profundo como el misterio de Dios.
Y ahí, por más de que hagamos muchas descripciones sociológicas, históricas o antropológicas, siempre terminamos como excedidos por ese misterio, ¿no? ¿Qué hace que hace 450 años el misterio de la fe siga convocando a los creyentes, ¿no? A mí por lo menos me asombra y me habla bien de Dios, pero al mismo tiempo de la necesidad de poder aferrarse a algo que puede estar muchas veces contaminado de ciertos fanatismos, de pensamientos mágicos, pero así todo Dios se vale de un montón de cosas para acercarse, ¿no? Yo pensaba que el cuadro de la Virgen, cuando ahí por la novena del 9 de mayo, el cuadro se abre el templo más tiempo del regular, y además se ponen unas tarimas en donde la gente puede acceder a donde está el cuadro y tomar gracia, decimos nosotros, ¿no? Que es tocar el cuadro y poder rezar. Entonces justo abajo del cuadro está la reliquia del algodón original que se supone tocó el cuadro. Entonces de ahí es de donde se tocan los demás algodones que repartimos. Bien. Entonces la gente va y se pone a tocar el cuadro y ahí se produce un diálogo. A mí me gusta sentarme en uno de los bancos a observar cómo la gente, a contemplar cómo la gente sube, niños, gente mayor, y están ahí un buen rato y hacen como un gesto de ¿qué pasará ahí, no? Porque, claro, en los términos como más comunes uno dice, bueno, está tocando un cuadro, pero sabemos que pero está pasando otra cosa. Está pasando otra cosa. Y eso para mí me habla de un misterio muy lindo y que, bueno, que gracias a Dios es un regalo que tenemos acá en Santa Fe. Padre, se queda un ratito más hasta el final. Tenemos que ir a una pausa, pero hay más cosas para contar porque estuvo Borges en Santa Fe. Hablábamos de educación. Estuvo Borges en Santa Fe, estuvo el Papa en Santa Fe. Y me parece que es algo que también hay que contar en este primer capítulo. ¿Y Maradona? Y por eso trajo la camiseta del Diego, claro. Exactamente. Bueno, todo muy cerquita, casi en un mismo espacio. Estamos contando el primer capítulo de estos 4 programas especiales de los 450 años que va a cumplir Santa Fe el próximo miércoles 15 de noviembre. Les propongo irnos a la pausa con un comodín más, una pastilla más de la historia santafesina, de las tantas que fuimos produciendo con el guión de Gastón Neffen, también con la realización de Paz Ascurra y todo el grupo Aire que ha trabajado mancomunadamente para estos 4 programas, para estos 4 capítulos especiales de los 450 años de Santa Fe. A principios de los años 80, el eje de la costanera de Santa Fe era el tridente que conformaban la Aerosilla, el complejo Piedras Blancas y la confitería Puerto de Palos. La Aerosilla, la que todos conocemos, funcionó entre 1980 y 1982. Cruzaba la laguna Setúbal, a la altura del faro. Era un recorrido de apenas 500 metros nada más, pero con un fondo de postal maravilloso, por la perspectiva del puente colgante y también esa costanera bellísima que tenemos. Les quiero contar sobre Piedras Blancas. Tenía una hermosa playa y una importante inversión en infraestructura. Los paradores eran cabañas con tejas, había fuentes y hasta un estanque con gansos. La confitería Puerto de Palos resistió mejor el paso de esa crecida histórica. A principios de la década del 90, cuando parecía que había pasado definitivamente de moda, logró reciclarse y tuvo ese último momento de esplendor como para una grata despedida. Era un lugar hermoso para ver el amanecer. La confitería cerró en 1995 y la estructura se demolió en el año 2000. Hoy, y ya desde hace 20 años, es un mirador clave para todos los santafesinos y es un lugar ideal para poder ir a pescar. 15 de noviembre de 1573. 15 de noviembre de 2023. Camino a los 450 años de Santa Fe de la Veracruz. En Familia Barcomat unimos la mayor variedad en griferías FB con unos precios que se te hace agua a la boca. En Familia Barcomat unimos lo que nos une. Familia Barcomat. Imperial es la cerveza de variedades que eligen los que saben disfrutar de los mejores maridajes. Si elegís una lager, prepárate un pollo grillado o una ensalada fresca de hojas verdes. O si estás tentado de una buena pizza, maridala con una Golden. No falla. Cerveza Imperial. Saber tiene su recompensa. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años.
La Picadita. Quesos y fiambres, la mejor relación precio-calidad. La Picadita, Avenida Aristóbulo del Valle, 4055. Teléfono 421-204. Celular 342-467-3345. Llegó el Cyber Monday a Cablevideo con una promo imbatible y por tiempo limitado. Contrata tu pack Joyful por solo 2.000 pesos. Sí, escuchaste bien. TV en vivo, más de 90 señales en HD, todo el cine premium y el mejor fútbol. Sin instalación, ni deco y con activación inmediata por solo 2.000 pesos. Además, te regalamos accesos a nuestra Joy App móvil para ver el mejor contenido desde tu celular. Si todavía no sos cliente de Cablevideo, llama ahora al 0800-555-0909 y pasate al cable. Que las niñas, niños y adolescentes crezcan libres de violencias también depende de vos. Ante cualquier situación de maltrato, llama a la línea 102, la línea de las chicas y los chicos. CENAF, Ministerio de Desarrollo Social, Argentina Presidencia. Al mundo se ocupa de los pasajes, el hotel y que haya un chocolatito abajo de la almohada para que comas antes de dormir. Al mundo hace todo, el viajero nada. ¡Al mundo! La Municipalidad y el Gobierno de la provincia te invitan a celebrar los 450 años de Santa Fe Capital. El miércoles 15 de noviembre festejamos en la Costanera desde las 6:30 de la tarde con la actuación del Coro Municipal, el espectacular show del grupo Constructores de Fuego y un cierre con más de 35 artistas en escena homenajeando a la música santafesina. ¡Te esperamos! La entrada es libre y gratuita. Auspicia Banco Santa Fe, Jerárquico Salud, ADER, Cerveza Santa Fe, Sancor Seguros y Casino Santa Fe. En Santa Fe Capital cumplimos. La ciudad está mejor. 15 de noviembre de 1573. 15 de noviembre de 2023. Camino a los 450 años de Santa Fe de la Veracruz. Y seguimos llevando adelante este primer capítulo del programa especial, primer programa especial de los 450 años de Santa Fe. El cumpleaños es el miércoles que viene. Erico, yo lo que les digo es que el miércoles que viene mínimo. Hay que brindar, ¿no? Mínimo. Esperemos, vamos a soplar la velita seguramente y vamos a traer torta. algo para tomar, sí, una tortita, algo para tomar. alfajorcito. Con algo hay que brindar Sí. para cerrar el programa, me imagino. Coincido. Bien, me gusta. Tenemos Cumbia el de apoyo de la fondo. producción, también un poquito de cumbia de fondo, es una de las historias también de por la endija de la historia del señor Agustín Vicio. Bueno, aprovechando, ¿no? Y para seguir contando un poquito de estas historias, Agus, que estuviste, de estas notas que estuviste escribiendo, y para darle un poco de continuidad a lo que veníamos mencionando, el Papa Francisco estuvo en Santa Fe y no es que estuvo de paso, no es que vino un día y se fue. No, vivió casi 2 años en el tercer piso del Colegio Inmaculado, donde hoy son aulas. Hoy hay un aula allí, de hecho se puede visitar, también está dentro de lo que es el recorrido de la manzana jesuítica. Vivió entre esos años como maestrillo y actuaba de distintos roles, tenía distintos roles. Entre ellos era profesor de literatura y según comentan quienes lo conocieron o conocidos del Papa en su momento cuando fue maestrillo, era una persona bastante rígida, cálida, pero una persona bastante rígida y apegada a las normas, pero que eso no le quitaba la posibilidad de charlar, de comunicarse, de ser alguien cálido y cercano también a la misma vez con los alumnos. Lo pintaban un poco con estas características, ¿no? En esos años que estuvo aquí en Santa Fe, cometió una especie de locura, podemos decir, que es invitar, es como que hoy un profesor de música digo, bueno, lo voy a invitar a Charly García, ¿no? Un profesor de educación física diga, vamos a invitarlo a Messi, vamos a invitarlo no sé, al campeón del mundo que se te ocurra. Bueno, invitó como profesor de literatura a Jorge Luis Borges, nada más ni nada menos que uno de los máximos exponentes de la Y le dijo que sí, que eso es lo Claro, los locos más llamativo. que Borges dijo, bueno, está bien, voy. Y estuvo 5 días acá. Me mandó un WhatsApp, le dijo yendo. Claro, sí, te mando ubicación real. Sí, en tiempo real y voy yendo. Llegó acá a Santa Fe en el mes de agosto. ¿Qué año, perdón? En el año 1965 vino Borges a dar
charlas, a generar un espacio de debate, de discusión. Y durante esos 5 días, bueno, se puede decir que no solamente Santa Fe, sino los pasillos de este colegio se inundó un poco de literatura, ¿no? No fue el único exponente de la literatura que fue. En otros momentos del año hubo otras personas, pero bueno, Borges, es único, es una persona reconocida a nivel mundial, que por muy poco no ganó el Nobel de la Literatura, y bueno, nos dejó un legado literario enorme, riquísimo. Y habla también de un rasgo de la personalidad de Borges, de aceptar una invitación, Sí. un rasgo de humildad absoluta. Totalmente. Que vino en colectivos. Vino en colectivo, esa es una de las particularidades. Vino en colectivo, llegó. Yo genero toda una escena de, me imagino, bajando en la terminal, que habrá mirado agosto, quizás haya ¿Vos sos sido. Borges, hermano? Claro, haya sido. Imagínense un día como ayer, con casi 40 grados de térmica, Borges con traje o al menos pantalón largo, no me lo imagino de short a Borges, o de bermuda, y visitando acá Santa Fe con humedad, con algún que otro mosquito, una jornada calurosa. Así todo dispuesto, estuvo 5 días acá, de los cuales surgen, y también ese es otro de los atributos que se le marca a Bergoglio, que siempre está impulsando a hacer cosas a sus alumnos, a trabajar en una especie de taller, ya sea de literatura, ya sea de lo que fuese la materia que estaba dando, porque dio más de una materia, fue bibliotecario también. Escribieron cuentos. De todos esos cuentos se seleccionaron 14 que fueron escritos por 8 alumnos, y la particularidad es que, bueno, se lo mandaron a Borges, y Borges agarró y dijo, con un papel que decía cuentos originales, y que erróneamente ese nombre terminó siendo el nombre de un libro que prologó Borges. O sea, de los 14 cuentos se generó un libro escrito por 8 alumnos que fue prologado por nada más y nada menos que Jorge Luis Borges, y por un error que se mandaron los escritos con un papelito arriba dentro de eso. Imagínense un folio con todos los cuentos, decía cuentos originales, y bueno, Borges dijo, bueno, se llama, qué buen nombre, dijo, y prologó a su vez refractando un poco eso. Y imagínense un colegio con más de 400 años, de todos esos años hay solamente 8 alumnos que fueron escritores de cuentos que fueron prologados nada más y nada menos que por Borges, una figura a nivel mundial, y que estuvo acá en Santa Fe, y que muchas veces no pasa desapercibido eso, y estuvo acá en la ciudad durante 5 días dando charlas, intercambiando con alumnos. Imagínense, con alumnos que hoy tendrían 17, 18 años, digamos, que fueron los que escribieron esos cuentos. Imagínense el impacto posterior para esas personas. Se ha llegado lejos la educación entonces, padre, ¿no? Hablábamos de la llegada y la importancia de la misión de los jesuitas cuando llegaron, religión, fe, educación, y bueno, se termina viendo plasmada. Fíjate que Borges muchísimos años después, no y era de una la persona manera religiosa, ni mucho menos. Claro. No era una persona apegada a Dios. Hay sobrados escritos en lo que demuestra lo contrario, y eso también muestra un poco también la apertura del propio Bergoglio para abrirle juego a alguien que no era justamente muy religioso. Sin embargo, el intercambio claramente fue enriquecedor, ni hablar. Padre, tremendas las historias que tenemos en Santa Fe. Sí, tal cual. Yo cuando me enteré que había estado, y que de alguna manera que la historia los haya encontrado acá, ¿no? A dos personajes que tienen la relevancia para la Argentina que tienen, hace más misteriosa Santa Fe, porque si uno piensa en las dimensiones de la ciudad, piensa en una ciudad más o menos pequeña, ¿no? Si piensa en las grandes ciudades. Y acá pasaron un montón de cosas muy interesantes, como no solo la cuna de la Constitución, sino estas reuniones de los personajes. No sé en cuántas escuelas Claro. del país habrá habido este tipo de encuentros. Además, ¿no? además hay una nota muy interesante que cuenta que Bergoglio lo afeita a Borges por el hecho de que ya estaba ciego, entonces cuando lo va a buscar y venía medio Solari, entonces ahí estuvo asistiendo absolutamente en todo, ¿no? Bueno, 2 minutitos nos quedan para cerrar, y me parece que es un buen momento, Erico, para agradecer, ¿no? Para agradecer a todos los que formaron parte, que están formando parte ahora. Bueno, está la Negrita Díaz en la producción, está Delphi Martorina también en técnica. No sé a quién tengo de operador. Sofi Celeri, Delphi Martorina, Sofi en el máster de la emisora, Delphi decía en video, y bueno, y a todos los que pudieron realizar audiovisualmente, a Michael Torcat junto a la realización de Erico Vega,
en la idea original de este juego de la historia que vamos a ir conociendo a poquito los capítulos en los próximos miércoles, Eric. Sí, quiero agradecer nuevamente a Martín Sí. Meday y a Tomás Escobar que participaron también de este proyecto. Y yo tengo que hacer un agradecimiento personal a las autoridades del medio por la receptividad. Me hago mucho hincapié en ese concepto porque es lo que encuentro y lo repito porque vale la pena, me parece, encontrar cuando uno tiene una idea, darle una forma y darle para adelante, que no es poco, no pasa seguido. Padre, muchísimas gracias por haber venido, por Gracias a compartir ustedes. parte de la historia de Santa Fe con nosotros. Un Muy placer. contento de estar acá. Muchas gracias. Muchas gracias. El padre Emanuel Sicre con nosotros, es sacerdote jesuita, con la importancia que los jesuitas han tenido también para los inicios de esta ciudad y en la actualidad, en la historia presente. Agu, querido, nos reencontramos el próximo miércoles, ¿te parece? Próximo miércoles. ¿Te nos queda algo olvidamos- para agregar? Sí, que en el 91 estuvo Maradona en el colegio. Ah, en el Club Ateneo bueno, Inmaculada. lo estabas por omitir y trajiste la remera del Diego. Otro maestro, en este caso del fútbol, inaugurando el fútbol 5 que hoy por hoy se Claro, puede con seguir los usando. Midachi, con los Midachi Estuvo vino, con ¿no? los Midachi, estuvo Pumpido, Ruggeri y otros campeones del mundo y dicen que Del Cerlo convenció a Maradona diciéndole que le iba a cocinar unos pescados a la parrilla y por eso vino. Dicen que comieron todos asado, carne vacuna, cerdo y demás, y Maradona fue el único que comió pescado de acá del río, así que es otra de las anécdotas que nos deja también. Y déjame agradecer Sí, también obvio. a todas las personas que hemos molestado para pedirle información, favor, sí. que nos han abierto las puertas, también acá a la gente del medio, también al medio que hay un montón de gente que ha escrito notas que ya no están más. Bueno, hoy presentamos lo del viaducto Oroño, hay notas del Parque del Sur, hay notas del puente colgante, del casco histórico, de hechos históricos de la ciudad de Santa Fe, y notas que van más allá de estos especiales y que el medio ya venía marcando un poco el perfil de, presentar y revalorizar a la ciudad. Así que me parece también importante destacar eso y agradecer también a todas las personas que me han ayudado, particularmente a mí, también molestando a mi familia, che, léete esto, ¿qué te parece esta historia? Está muy loco esta. Bueno, a toda esa gente que nos ha ayudado y también la receptividad acá. Y bueno, esperemos que esto, estamos allá, menos de una semanita casi de los Seguimos, falta todavía, falta. ¿Esta ciudad estuvo a punto de desaparecer? ¿Deja el gancho para el segundo capítulo? Bueno, Lo vamos a lo van a desarrollar conocer en el juego de la en el historia. próximo Suspenso. De Erico Vea. También a Paz Ascurra, a Gastón Nefe, que estuvieron en la realización de los comodines de la historia. Nosotros nos reencontramos para seguir con el juego de la historia de Santa Fe en el día de su cumpleaños, el próximo miércoles 15 de noviembre. Pero qué mejor manera de terminar si no es con un comodín, con uno de los comodines, de los tantos comodines que tiene este hermoso juego de la historia santafesina. Que sea hasta el próximo miércoles para seguir conociendo más de la historia de Santa Fe. El primer capítulo del Parque Garay fue necrológico. Hasta 1904 era un cementerio católico. Después se instaló un vivero municipal hasta 1918 y luego el jardín Carlos Guido y Hispano. Unos años más tarde recibió por primera vez el nombre de Juan de Garay y durante la intendencia de Pedro Gomesello, entre 1920 y 1924, comenzó a proyectarse como uno de los parques centrales de la ciudad de Santa Fe. Pero la obra no se concretó por falta de recursos. Los trabajos se retomaron a partir de un diseño del arquitecto y paisajista Eugenio Bouret. Lo pensó como un espacio de 30 hectáreas con más de 6.000 rosales, bosques, lagos artificiales, pérgolas, islas pobladas por distintas especies palmípedas, realzan con sus notas animadas el panorama que impresiona tan hermosamente a las pupilas. En las décadas que siguieron, el parque fue un verdadero pulmón verde para las familias santafesinas. Pero a partir de la década del 90, lamentablemente, empezó a sufrir con el vandalismo y la falta de mantenimiento. También se inundó en la histórica creciente del río Salado en abril del 2003. Hoy sigue siendo uno de los principales parques de una ciudad que cumple 450 años. Estamos viviendo los 450 años de Santa Fe. Será el miércoles 15 de noviembre, pero mientras llegamos a esa fecha, te invitamos a ingresar por la endija de la historia con Agustín Vicio. Te cuenta la Santa Fe que no conoces de una forma literaria y atrapante.
Seguilo en airedigital.com y en los podcasts del Grupo Aire. 15 de noviembre de 1573. 15 de noviembre de 2023. Camino a los 450 años de Santa Fe de la Veracruz.